Como ven ahí arriba, la enseñanza de hoy se llama La humilde llegada de Jesús. Y pues estamos en la cuenta regresiva de la Navidad. Y entonces quiero compartirles un poco de información acerca de la Navidad. Y esencialmente la Navidad es una celebración que los cristianos han celebrado desde el año 336. Fue instituida por el emperador romano llamado Constantino en el año 336. Luego, en el año 1500, en Alemania, empezaron los cristianos a tomar pinos y entrarlos a la casa. Creo que antes se usaban otros árboles o no sé qué pasó antes, pero en el año 1500 fueron pinos. En inglés se llaman evergreen trees y básicamente son árboles de hoja perenne, se llaman en español. Sí, mire, aprendí un montón de palabras que no sabía yo. También en el año 1500, el gran reformador Martín Lutero, introdujo las luces en los árboles. Pero como no existía la electricidad, puso velas o candelas, ¿verdad? Saber cuántos incendios no habría causado eso, ¿verdad? Pero fue idea de Martín Lutero. Entonces eso también pasó ahí. También otra información es de que nadie sabe con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús, ¿verdad? No se sabe, realmente no se sabe. Aún los que han querido desprobar de que no pudo haber nacido Jesús el 25 de diciembre, se dieron cuenta que en el lugar donde él nació no es tan frío para esa temporada. Y a veces está despejado el cielo también, entonces realmente no sabemos, ¿verdad? También, ya voy a terminar, la Biblia no nos ordena a celebrar la Navidad, ¿verdad? No hay una ordenanza en la Biblia que encontremos que nos diga que la celebramos, que tenemos que celebrar. Sin embargo, los cristianos, como ya mencioné la fecha, llevamos entonces 1700 años de estar celebrando la Navidad. Entonces, la Navidad es una celebración primeramente cristiana. Amén. No es de consumismo, ¿verdad? No es de solo fiesta, ¿verdad? Sino que primeramente es para celebrar la venida del Hijo de Dios a un mundo en necesidad. Amén. Entonces, quiero introducir el tema que es otra vez la humilde llegada de Jesús. La Biblia nos enseña claramente que Jesús vino al mundo, ¿verdad? Jesús vino al mundo. Pero también la Biblia, y eso es lo que celebramos en Navidad, pero también la Biblia nos enseña sobre la manera en que Jesús vino al mundo. Amén. La Biblia nos enseña que Jesús vino al mundo, lo vamos a estar celebrando en este mes, pero también la Biblia no se nos puede olvidar que nos habla acerca de la manera en que Jesús viene al mundo, y eso es lo que vamos a estar explorando. Sí. Entonces, vamos a leer un texto y está en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Y voy a hacer algo un poco diferente si nos ponemos de pie para leer la Biblia. Amén. Vamos a estar sentados un buen rato, entonces, ¿por qué no nos paramos y leemos juntos la palabra de Dios? La versión que voy a estar utilizando se llama la Nueva Biblia de las Américas, y esa va a ser la versión, la puedes ver allá arriba. No sé si pueden ver, puse mucho texto en solo un slide, entonces no sé si van a poder leer, pero aquí están los primeros versículos y después a la otra va a estar el resto. Entonces yo lo leo y ustedes solo sigan la lectura, ¿ok? Vamos a dar inicio entonces. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído, por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Oremos. Parados todavía, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque tú viniste a este mundo, Señor, para rescatarnos, para ofrecernos una gran salvación de gran gozo para nuestras vidas, Señor. Gracias porque por tu sangre, Señor, tenemos paz con Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú también no nos has dejado solos, sino que nos dejaste a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú también has derramado dones, Señor, a todos los que creen en tu nombre, Señor. Gracias por todos los dones que es por gracia, Señor. No es porque lo merecemos, no es porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno, porque tú eres un dador, Señor, y nos has dado dones, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tú me utilices, Señor, para poder bendecir a esta congregación, Señor. Utilízame, Señor, en exponer tu palabra en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Si vamos a la siguiente, la humilde llegada de Jesús. Voy a tener 3 puntos que vamos a estar viendo. Número 1 es los humildes pastores. Número 2, los humildes padres de Jesús. Y número 3, el humilde nacimiento de Jesús. Amén. Entonces, eso vamos a estar viendo. Eso nos está enseñando sobre la humilde llegada de Jesús. Esta es la manera en que Jesús viene o vino al mundo, ¿verdad? Los humildes pastores, los humildes padres de Jesús, el humilde nacimiento de Jesús. Empecemos con el número 1, los humildes pastores. Pasemos a la siguiente también. Bueno, los pastores en el tiempo de Jesús eran pobres, menospreciados y sin poder. Y esto es un poco chocante en nuestra mente, porque cuando se ha romantizado, ¿verdad? Hoy en día se ha romantizado lo que es ser un pastor, ¿verdad? Y especialmente recientemente el pastor estuvo enseñando sobre Salmo 23, ¿verdad? Me recuerdo que Doyle también estuvo enseñando acerca de los pastores y cómo es que ellos, hablaba acerca de cómo los cercaban, cómo tenían los rebaños y todo, me recuerdo bien de eso. Entonces, ¿verdad? Por el Salmo 23 se ha romantizado esto de que los pastores, o sea, los miramos de una buena manera, ¿verdad? A los pastores. Y es porque el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Y Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor da su vida por las ovejas, dijo Jesús. Entonces, nosotros cuando pensamos en un pastor, pensamos en un buen Jesús con una linda ovejita, ¿verdad? Y la está acariciando, la está cuidando y todo eso. Pero esa no era la figura de los pastores en el tiempo de Jesús. Los pastores en el tiempo de Jesús eran pobres.
normalmente los pastores cuidaban los rebaños de personas ricas, porque era una labor físicamente demandante. ¿Cuántos tienen un trabajo físicamente demandante acá? Nadie. Wow, ustedes son bien bendecidos. Ahí está una mano, ahí está otra mano. Eso, que trabajos físicamente demandantes. Sí, emocionalmente también demandante. Pero los pastores no ganaban mucho dinero, ¿verdad? Y eran pobres, ¿verdad? Y en esa manera eran humildes, ¿verdad? Su trabajo los llevaba a las afueras de los pueblos, ni siquiera en la ciudad, ¿verdad? A las afueras de la ciudad. Nosotros estamos aquí a las afueras sí, un poco a las afueras de la ciudad de Portland, ¿verdad? Pero los pastores se iban más allá, se tenían que ir a los campos. Y eso es lo que el texto dice, que los pastores estaban en el campo, estaban ahí en el campo. Y dice que ellos tenían un horario que era muy diferente, el horario de los pastores no era de 8 a 5, ¿verdad? Sino que tenían que estar toda la noche despiertos. Ahora se tomaban turnos, ¿verdad? Se tomaban turnos y por eso se les llaman vigilias. Entonces se tomaban turnos para estar despiertos durante la noche para cuidar el rebaño, que ni siquiera era de ellos, ¿verdad? Eran de otras personas. Entonces los pastores eran pobres, también eran menospreciados. Y eran menospreciados porque en la cultura judía, las personas, se les era muy importante el templo. Se les era muy importante los sacrificios que las personas tenían que llevar, ¿verdad? Dios había dictado, había mandado ciertos sacrificios, ciertas fiestas, ¿verdad? Que se tenían que celebrar, pero los pastores no podían ir porque ellos tenían que estar allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces ellos no podían participar de ir, ¿verdad? Algunos de ustedes, ¿verdad? Tienen que hacer un esfuerzo para venir aquí a la iglesia. Otros por un tiempo ni siquiera pueden venir a la iglesia porque están trabajando, ¿verdad? Yo sé de algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, entonces eran menospreciados, pero al punto que yo iba con eso es, entonces los fariseos eran los que criticaban mucho a los pastores. Ellos los daban a los pastores como mentirosos. Decían que los pastores no tenían buena fama, los pastores en el tiempo de Jesús. Decían que los líderes religiosos decían que no hicieran negocios. Le aconsejaban a la gente que no tuvieran negocios con los pastores, porque si les vendía algo los pastores, quizás era algo que se habían robado. Entonces desconfiaba mucho de los pastores. No les tengan confianza, decían las personas religiosas. Y también la palabra de Dios, la ley de Dios había dicho que por 2 o 3 testigos se podía probar un caso, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús, el testimonio de los pastores no era admitido en la corte de judía. Entonces, aquí estaban los pastores, pero si un pastor era testigo de algo que había pasado, no podías traerlo a la corte para presentar testimonio porque su testimonio no era aceptable. Entonces, ellos eran menospreciados. Entonces vemos también de que eran sin poder. Obviamente eran pobres y no tenían ninguna influencia, ya sea en la política de ese tiempo, porque había mucha política en ese tiempo, y también no podían ejercer ningún poder religioso, ¿verdad? Porque eran apartados del centro de poder que era Jerusalén en ese entonces. Ellos estaban otra vez en el campo, estaba un pueblecito llamado Belén, pero ellos estaban afuera de ese pueblo, estaban en el campo. Amén. Entonces, los pastores, otra vez, pobres, menospreciados y sin poder. Vamos a la siguiente. Sin embargo, ellos fueron los que recibieron las buenas nuevas de gran gozo. Amén. A ellos vino Dios. A esos pastores que estaban en el campo,
Era la medianoche cuando el ángel del Señor se les aparece a ellos. Viene el ángel del Señor y se aparece a ellos. ¿Y cuál fue la reacción de los pastores? Nos dice el texto. El texto nos dice que ellos tuvieron gran miedo. Otra vez, esas eran personas de mala reputación, estos pastores. Y entonces el pastor muy antiguo, ya no vive, pero se llama Charles Spurgeon. Él dice que la carne teme la presencia de Dios. La carne teme la gloria de Dios, dijo Charles Spurgeon, hablando acerca del pasaje que estamos viendo, Lucas capítulo 2. Y esto es porque estando los pastores en el campo, se les aparece un ángel de Dios. Y el texto dice, en el versículo 9, capítulo 2 de Lucas, versículo 9, dice, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahí el lenguaje original es una megafobia, dice que es el griego ahí, es una megafobia, tuvieron terror, estaban aterrorizados estos pastores, porque imagínense otra cosa, los pastores eran conocidos porque eran mal hablados, entonces yo me imagino que los pastores estaban en las vigilias, chambeando, dicen los hermanos mexicanos, ¿verdad? Estaban trabajando y estaban en la vigilia, entonces eran las 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, no sé yo, pero imagínense que estaban ahí llevando su trabajo a cabo, cuidando, tratando de no dormirse, y de repente aparece la gloria de Dios y aparece un ángel del Señor y se les aparece a estos, y por eso tuvieron un gran miedo, porque ellos dijeron, oh, Dios nos trae juicio. Por seguro, Dios sabe lo que estamos hablando. Dios sabe las palabras que estamos usando acá. Dios sabe qué estamos haciendo. Dios sabe si lo que tratamos de vender es robado o no. ¿Verdad? Dios de plano viene, se está apareciendo a nosotros para juzgarnos. Pero Dios no vino a juzgarlos a ellos, amén. Vino para traerles buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, no, vamos a la siguiente. No vino el Señor o el anuncio de la venida de Cristo Jesús, no la recibió César Augusto. Amén. Sino que la recibieron estos pobres y menospreciados pastores. César Augusto era el hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento en que Jesús nació. César Augusto gobernó, era el primer o fue el primer emperador romano, y él toma el poder en el año 27 antes de Cristo. Él reinó por 41 años y Jesús hubiera tenido unos 14 años cuando él muere. Pero él reinó por 41 años y después vamos a ver una foto de él. Pero bueno, pero todavía no sigamos. Entonces, ¿qué más acerca de César Augusto? Bueno, después vamos a regresar a César Augusto, si me recuerdo. Pero entonces, este era el hombre más poderoso. Y cuando Dios decide mandar a su hijo, hermanos, no vino a anunciar a los centros de poder, no vino a anunciarlo a Roma. Vino a las afueras de Belén, vino a las afueras en el campo a anunciarle a estos pastores. Amén. Sigamos adelante, aquí les tengo una foto. La inteligencia artificial dice que así se miraban los pastores en el tiempo de Jesús. Esto lo creó la computadora como en 15 segundos. Le estaba comentando esto al pastor hace como una semana. Me hizo esta figura o esta imagen, la creó la inteligencia artificial. Vamos a la siguiente foto. Y aquí dice que es cuando el ángel se les aparece a los ángeles. Sí. Sí, y lo bueno es de que los pastores, ¿verdad? Me imagino que llevaban un cambio de ropa. Espero que lo hayan llevado esa vez porque tal vez lo hayan necesitado.
Pero sí, estaban aterrorizados. Vamos a la siguiente slide. Y aquí está, más o menos, esta no mucho me gustó, pero eso es lo que sería el ejército de los ángeles apareciéndose a los pastores. Entonces, imagínense que primero se les apareció un ángel y después dice el texto que apareció un ejército de ángeles. Fueron miles de ángeles que se le aparecieron a estos pastores. Era una imagen ahí bien gloriosa. Amén. Entonces, ya hemos visto los humildes pastores. Sigamos adelante entonces con el número 2. No sé ni cuánto tiempo llevo, pero lo voy a empezar a contar desde ahora. Bueno, continuemos con el número 2, los humildes padres de Jesús. Sigamos a la siguiente. Los padres de Jesús también, miren, eran pobres, menospreciados y sin título religioso. Entonces, María y José, la semana pasada el pastor empezó hablando sobre Lucas capítulo 1 y él habla y dijo que María era una jovencita. Y sí, los teólogos dicen que María pudo haber tenido tan escasos como 13 años hasta unos 16, 17 años, porque esa era la edad en la que las personas se casaban en ese entonces, ¿verdad? Y wow, espero que mis hijas no decidan casarse a esa tan temprana edad, ¿no? No voy a estar de acuerdo yo con eso. Pero en ese entonces se cree que María hubiera sido una joven, básicamente. Sí, una teenager, una adolescente. Bueno, José y María eran pobres y lo podemos notar en el texto, porque el texto dice que ellos tuvieron que ir de Nazaret, donde vivían, a Belén, y imagínense que María estaba ya esperando y, y ya estaba en sus últimos días de su embarazo. Y me han dicho, yo no lo he experimentado, pero me han dicho que las mujeres embarazadas ya al séptimo, octavo, noveno mes, dice que ya todo es incómodo, ¿verdad? Que ya pararse es incómodo, sentarse es incómodo, acostarse es incómodo, ¿verdad? Reírse es incómodo, ¿verdad? Pero, y José y María tuvieron que hacer un viaje de Nazaret hacia Belén y eso hubieran sido hasta posiblemente unas 100 millas de distancia y se dice que ese viaje lo tenían que hacer, duraba de 4 a 7 días, que lo más probable se cree que ellos hubieran tenido que haber caminado para ir a ese lugar, para Belén. Y todo eso era plan de Dios, pero, sí, el punto es de que eran pobres, ¿verdad? Cuando llegan a Belén, cuando ellos llegan a Belén, miramos de que ya no había espacio para ellos. Y el niño Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? Y yo me puse a pensar en eso y yo dije, bueno, si ellos hubieran venido de dinero, ¿verdad? Si ellos hubieran sido de influencia, ¿verdad? Porque el papá del papá o la tía o el hermano, no sé, hubieran tenido poder, algún tipo de poder, las personas al notar que María estaba a punto de dar a luz, los hubieran, ¿verdad? Los hubieran tomado, les hubieran hecho espacio. Sin embargo, y también yo me puse a pensar en eso, que si ellos supieran que María estaba embarazada del Hijo de Dios, les aseguro que sí les hubieran hecho espacio, ¿verdad? En cualquier casa les hubieran dicho, hey, ¿verdad? Yo sé que estás cómodo ahí tú, ¿verdad? Pero necesitamos un espacio para María, porque va a tener el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí. Pero no, vemos entonces que ellos no tenían nada de influencia, eran pobres, porque llegaron a Belén para ser contados, un censo que César Augusto se le ocurrió hacer para cobrarle impuestos a la gente. Y se encontraban en Belén. Ella dio a luz y a nadie les importó eso, que ella estaba dando a luz. Entonces, eso demuestra que ellos eran pobres. Después, en el capítulo 2 de Lucas,
en el versículo 22, no lo leímos, pero se los voy a leer ahora. Dice, al cumplirse los días para purificación de ellos, ya después de que Jesús había nacido, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 23, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y ese dato es bien importante porque normalmente para hacer este tipo de sacrificio se ocupaba a un cordero. Se tenía que dar un cordero cuando los papás venían a presentar a su hijo. Pero la ley decía que si las personas eran pobres, podían traer 2 aves, ¿verdad? Entonces, ahí sabemos también que José y María no tenían dinero, eran pobres. También dice que, o lo que estoy tratando de probar, ¿verdad? Es de que ellos fueron menospreciados y definitivamente María fue menospreciada en Nazaret, porque María quedó embarazada, estaba comprometida a casarse con José, pero no se habían casado todavía, no habían consumado su matrimonio y María resultó embarazada, ¿verdad? Eso era una obra de Dios. Ella quedó embarazada por medio del poder del Espíritu Santo, pero para los ojos de todos los demás, ¿verdad? Algo raro había sucedido ahí. No se miraba muy bien, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿verdad? Las personas hubieran sido, podían haber sido hasta muertas, ¿verdad? Apedradas por haber quedado embarazada fuera del matrimonio. Entonces, por esa razón también ellos eran menospreciados ahí en la comunidad, imagínense, ¿verdad? Hay a veces que los adolescentes tienen que pasar por escándalos, ¿verdad? Y eso crea cierto menosprecio a veces. Entonces, por eso es de que vemos de que José y María eran menospreciados. También dice, eran sin título religioso. Y esto es porque la Biblia dice que José era un hombre justo. Entonces, porque él pudiendo haberse, y eso lo quería hacer él, José pudiéndose haber dejado a María por lo que el ángel le dijo a él, José se quedó con María y la tomó como su esposa. Y la palabra y la Biblia nombra a José un hombre justo. Y vemos entonces de que ellos no tenían ningún título religioso. Eran personas, a comparación de los pastores, José y María eran personas justas. Eran personas que estaban caminando en integridad, ¿verdad? Porque si no, Dios no hubiera escogido a María. Sin embargo, ellos no tenían ningún título religioso. No eran pastores, no eran ministros, ¿verdad? No tocaban en el grupo de alabanza, ¿verdad? José y María no, solo venían y se congregaban y se iban, ¿verdad? Venían a cantar, venían a escuchar la palabra y después se iban, ¿verdad? Entonces ellos no tenían ningún título religioso. Vamos a la siguiente. Sin embargo, ellos reciben al niño de la promesa. Dios había prometido desde el libro de Génesis, había prometido de que la simiente de Eva iba a aplastar la cabeza del enemigo. Y en María se estaba cumpliendo esa promesa. Amén. Entonces ellos reciben la promesa de este niño. Si vamos brevemente, y vamos a la siguiente de una vez. Y no la recibieron los líderes religiosos. Entonces vemos acá que hubiera hecho mucho sentido que los líderes religiosos hubieran recibido al niño Jesús, que a ellos se le hubiera anunciado, que tal vez a la esposa de uno de estos fariseos le hubiera llegado el hijo Jesús, ¿verdad? Pero no vino a ninguno de ellos. Los líderes religiosos en ese entonces eran los fariseos, eran los escribas, eran los saduceos, y todas esas personas creían en lo que la religión enseña. Y la religión enseña que yo me porto bien
y por eso Dios me ama. Yo cumplo lo que la ley me demanda a mí y por eso Dios tiene que bendecirme. Eso eso cree la religión. Pero Jesús vino, o Dios da un mensaje de las buenas nuevas, que es, ya que Dios me ama, entonces yo puedo obedecer. Como Dios me ama y me da un nuevo corazón, entonces yo puedo portarme bien, ¿verdad? Ok, entonces, lo recibieron, no lo recibieron los líderes religiosos, sino que lo recibió José y María. Miremos en el capítulo 1 de Lucas, brevemente, en el capítulo 46, ajá. Lucas capítulo 1, versículo 46. Escuchemos a María hablar. Imagínense la voz de María, no se imaginen mi voz. Dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Aquí viene lo que me interesa, miren. Dice, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Así María se daba cuenta de su condición humilde y María se daba cuenta cómo Jesús venía no a los poderosos y a los importantes. Jesús vino en condiciones humildes. Continuemos adelante. Les tengo otras fotos. La inteligencia artificial otra vez dice que aquí así se miraría María y José. Eran bastante jóvenes, ¿verdad? Eran guapos aparentemente también, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Otra vez, así dice que era Belén. Y Belén sí estaba en una región montañosa. Dice que la altitud en Belén era de 2,500 pies de altura. Y las casas, algo importante de Belén, es de que como estaba ahí en la montaña, y la montaña era bastante, no sé cómo se dice, pero había mucha piedra ahí en la montaña. Entonces hacían casas dentro de la roca, dentro de la montaña. Entonces ahí se hacían el lugar donde se mantenían los animales también a la par de la casa, donde estaban las habitaciones. Continuemos adelante. Oh, sí, se me olvidó. Esta es la imagen de cómo hubiera lucido un fariseo. Entonces, regresemos a la imagen de María. Like 2 clicks. Miren la ropa, bien sencilla, ¿verdad? Ahora vamos al del fariseo. Ahí está. Miren esa ropa, bonita esa ropa. Bien perfumado, bien vestido. Sí, esa barba perfecta. Su gorrito, ¿verdad? Sus libros, ¿verdad? Pero Jesús vino, no a él, vino a María. Sigamos adelante. Número 3, el humilde nacimiento de Jesús. Vamos a la siguiente. Y Jesús viene en un pesebre. Jesús nació en un pesebre. ¿Se imaginan otra vez que Jesús vino en pobreza, vino menospreciado, vino sin ningún poder, sin ningún título? Jesús vino como un bebé inocente, como un bebé que no puede hacer nada por sí mismo, como un bebé que depende de papá y mamá,
para poder sobrevivir. Así vino el Hijo de Dios al mundo. Amén. Vino en condición humilde. No vino Jesús a un palacio, ¿verdad? Jesús no vino a un palacio, no nació en el templo, ¿verdad? No nació en un lugar hermoso, ¿verdad? Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo viene al mundo en condición humilde. Viene en un pesebre. Lo interesante de los pesebres, otra vez, que no se nos olvide este detalle, ¿verdad? Estaba en Belén las casas y a la par de la casa hacían un otro cuarto y ahí en ese cuarto era donde tenían a los animales domésticos como las ovejas, no sé qué más animales hubieran tenido ahí, cabras, burros, sí, gracias, y no sé, gallinas, no, eso ya tal vez es de aquí, ¿verdad? Vacas, tal vez, sí, no, cerdo, no, ellos no eran, cerdos no, el cerdo no en Israel, un par de cabras, dice, conejos, no sé, pero habían animales. Entonces, y en el pesebre era el lugar donde obviamente ahí se les daba de comer a los animales. Pero estaba tan lleno ahí ese hogar que a Jesús lo tuvieron que poner no en una cuna de oro, sino que en un pesebre. Se podrán imaginar también conmigo el olor animal que había ahí también, ¿verdad? Porque ahí era donde los animales se dormían, entonces si comían, entonces había muchos olores ahí, ¿verdad? Y fue en esa condición donde viene Jesús. ¿Se imaginan que el plan de Dios entonces, de decir, yo voy a enviar a mi hijo, ¿verdad? Y decir, lo voy a enviar al mundo, pero va a venir en esa condición humilde, ¿verdad? Si yo fuera Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no soy, pero si yo fuera Dios, yo lo hubiera traído al mejor palacio. Hubiera traído los mejores materiales y construir, ¿verdad? Una casa bien bonita, un cuarto bien adornado, una cuna bien preciosa, la más preciosa de todo el mundo, para que reciban a mi hijo. Y no fue así como vino Jesús. Llegó a un humilde pesebre. Vamos al siguiente. Jesús no llegó a ser un líder político o un líder religioso, ¿verdad? Él no vino a establecer la religión cristiana. Él no es el fundador, porque Dios no es fundador de ninguna religión. Él es el camino, la verdad y la vida, dice. Él no creó otra religión. Él mismo es la vida. Él mismo es el camino a Dios. Otros hombres sí han venido a establecer religiones, pero no Cristo Jesús, no Jesús. Jesús dijo, yo soy Dios. Yo y mi Padre somos uno, ¿verdad? Entonces, él no fue ningún líder político. Los religiosos en ese entonces esperaban a un líder político, ¿verdad? Ellos esperaban a un Salvador que los salvara de la invasión romana. Los romanos estaban a cargo ahí, habían invadido y ellos estaban bajo el dominio de Roma. Y los religiosos pensaban de que cuando el Cristo viniera, Él los iba a quitar, los iba a liberar del poder de Roma. Amén. Sigamos adelante porque ya hay que empezar a terminar. Entonces Jesús vino y se hizo humilde por amor. Vayamos a un pasaje y es en Filipenses capítulo 2. Si puedes ir ahí, si tienes tu Biblia. Y si no tienes Biblia de papel, usa tu fake Bible en tu teléfono también. Son mentiras. Yo normalmente uso Biblia en mi teléfono, no se van, no, por favor no se ofendan. Filipenses capítulo 2, versículo 5, y vamos a leer hasta el 8, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí voy a hablar un poco acerca de la humildad y me queda muy grande ese tema a mí, ¿ok? Eh, y los que me conocen que tal vez no me conocen por humilde, perdón. Pero Dios, este mensaje, sentí que Dios me lo estaba hablando y sentí que me estaba ministrando primeramente a mí, ¿ok? Pero vemos aquí que la obediencia, por ese texto, que la obediencia, que el que es humilde va a obedecer. El que no es humilde no va a obedecer, ¿verdad? Algo acerca de la humildad que este texto también nos dice que aquí se hizo siervo. Y todos queremos ser siervos, y no sé en dónde escuché esto, no sé si yo me lo inventé o no sé en dónde lo escuché, pero todos queremos ser siervos, dice el dicho, hasta que nos empiezan a tratar como siervos. Mas, sin embargo, Cristo vino a servir. Él nos dio el modelo de servicio. Jesús nos vino a dar el modelo de humildad. Amén. Y Dios se hizo humilde por amor. Vayamos a otro texto antes de empezar a terminar. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a empezar a leer del versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Los pastores, vayamos a la siguiente, por favor. Oh, sí, miremos un par de imágenes más y empiezo a concluir, ¿sí? Ahí está lo que la inteligencia artificial dice que era un pesebre. Ahí era donde los animalitos llegaban a comer. Y ha de haber habido un olor ahí, ¿verdad? Sí, los pastores también, cuando llegaron los pastores también olía. Ok, so ahí está el pesebre. Entonces, ¿se recuerdan de César Augusto? Vayamos a la siguiente imagen. Y la inteligencia artificial dice que aquí así se hubiera lucido César Augusto en el año que Jesús nació. Vayamos a la imagen previa otra vez. Otra vez, miren el contraste entre la humildad del Rey Jesús, el Jesús que viene por amor a nosotros, y miremos la gloriosa imagen de Augusto ahora. Y ahí está César Augusto. César Augusto, su nombre se llamaba César porque era emperador. Los emperadores les decían César. Y se llamaba Augusto y su nombre significa el exaltado. Entonces, era un emperador, el exaltado. Y ahí está el contraste entre cómo opera el hombre, cómo opera la humanidad y cómo opera Dios. Ya empezó aquí a temblar. Es la música, creo. Ahí viene César, ¿verdad? Ahí viene el ejército de César, porque empecé a hablar mal de él. Pero vamos a ver si nos dejan terminar estos. Vamos a la siguiente, por favor. Conclusión ya. La siguiente. La llegada humilde de Jesús, entonces. Vamos a la siguiente. ¿Te conmueve, hermano? Al escuchar cómo vino Jesús en condiciones tan humildes, ¿te conmueve? ¿Te toca algo en tu corazón?
Los pastores, cuando vino el ángel, ellos respondieron a la palabra del ángel, y ellos se movilizaron y fueron a ver al niño Jesús. Eso demuestra que los pastores llegaron a fe. Amén. Fueron convertidos. Ellos se convirtieron y creyeron en Dios y confiaron en el mensaje de los pastores. El mensaje del ángel. Y eso nos demuestra que Dios no viene por justos, sino que viene por pecadores. Solo les voy a leer. Escuchen este texto. Este es Jesús hablando en Marcos capítulo 2. Dijo Jesús: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino en condición humilde. No vino a los importantes, no vino a los de poder, sino que Dios vino a los más necesitados. Él se despojó. Los teólogos dicen, ¿verdad? La creencia de Dios como Trinidad es de que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que es un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y antes de que Jesús viniera al mundo, la Trinidad de Dios había existido perfectamente en una relación entre ellos, porque no hay separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existía Dios en una perfecta comunión. Así ha existido Dios en toda la eternidad. Dios no fue creado. Dios no tiene, ¿cómo le digo? No es de que Dios existe en el sentido de que Él simplemente es. Porque si algo existe, significa que hay un punto en donde antes no existía. Entonces Dios solo es. Él siempre ha sido. Y ese siempre ha sido por toda la eternidad, siempre ha sido en una comunión de amor, de cariño, de bondad, en una comunión perfecta, esta Trinidad, en una comunión gloriosa. Y el Hijo de Dios, el Dios Hijo, deja ese trono, deja esa gloria. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús dejó esa gloria que tenía con el Padre. Y Filipenses también nos dice, ¿verdad? El Hijo de Dios dejó esa gloria para venir acá, para venir a demostrar su amor por nosotros, para venir a demostrarnos de que Él está interesado en cada una de nuestras vidas. Dios está interesado en cada una de las cosas que nos está pasando, que nos han pasado, que nos van a pasar. Amén. Entonces, si vamos a la siguiente. No importa nuestras circunstancias en esta Navidad. Vamos a la siguiente. Tenemos las buenas nuevas de gran gozo. Amén. No importa cómo está tu situación, no importa, ¿verdad?, cómo va a ser esta Navidad. Tenemos las buenas noticias que nos han llegado de salvación. Las buenas noticias, dice la palabra, de gran gozo. Y les voy a leer nuevamente lo que cantaron los ángeles, y ya para irnos, y le entrego el tiempo al pastor. Lucas capítulo 2 otra vez, y el versículo 13, Lucas capítulo 2, versículo 13 dice: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Si algo de este mensaje te conmueve, hermano, es porque como dice aquí el texto, dice:
y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Es porque a ti ha venido la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Amén.